Bien, y volvemos con entrevistas en Canal 24 Horas. El Consejo de Rectores de la Universidad, de las universidades chilenas decidió incluir el ranking de notas en el proceso de admisión para el próximo año, en el 2013. Para analizar este y otros temas, estamos con el ex subsecretario de Educación, José Weinstein, del Centro de Innovación, ahora de Educación de la Fundación Chile. ¿Cómo está, José? Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Bien, bien, primero comenzar con este ranking. Estábamos hablando en palabras simples. Significa, por ejemplo, que un alumno de un colegio municipalizado o de un liceo municipalizado caería en el mismo lugar que un alumno que viene, por ejemplo, de un colegio privado, con las mismas notas, con las mismas calificaciones. ¿Sería justo? ¿Se puede llevar a la práctica? ¿Es una buena iniciativa? Sí, bueno, esto tiene un poco de historia, en el sentido de que se sabe que la PSU tiene un problema, y el problema de la PSU tiene que ver con que la PSU de alguna manera discrimina o desfavorece a los estudiantes que han tenido una peor educación, que no han tenido buenas oportunidades de enseñanza. Por ende, lo que ocurre es que los estudiantes buenos y malos de por ejemplo, los colegios de élite, los colegios particulares, pagados, habitualmente todos tienen arriba de 500 puntos, de 600 puntos. En cambio, en algunos liceos, que los alumnos han tenido menos oportunidades que aprender, incluso los muy buenos alumnos tienen 480 puntos, 580 puntos, a pesar de ser los primeros alumnos de su promoción. Entonces, la lógica es decir, bueno, ahí hay una injusticia, una desventaja de los estudiantes que están recibiendo la peor educación y que a pesar de ser muy buenos alumnos en su grupo curso, no logran un buen puntaje. Entonces, lo que este ranking intenta corregir es justamente asegurarle que los muy buenos alumnos de los establecimientos que han tenido una mala enseñanza ahora tengan más oportunidades de hacer. Y esto es un sistema que yo te comentaba, ha llevado a práctica la Universidad de Santiago ya hace bastante tiempo, hace más de 10 años, y que por lo tanto cumple con un requisito importante, que es un buen predictor. Es decir, lo que ha mostrado la Universidad de Santiago ya hace bastante tiempo con esta incorporación de los mejores alumnos, aunque no tengan los mejores puntajes, es que esos alumnos cuando tienen más oportunidades de aprender, se ponen al día, terminan nivelándose y terminan siendo buenos estudiantes. Es más inclusivo y permite corregir un problema que no es de los estudiantes, es que han tenido una formación que no les permite tener una buena PSU. Si venía esto ya en la historia del USACH, por ejemplo, ¿por qué no se había uniformado con otras universidades chilenas? ¿O por qué cree usted que no se había generalizado? Bueno, hay distintas razones, porque esto tiene que ser una decisión mayor, porque por ejemplo recordemos que la PSU es la única que está vinculada, ¿no es cierto?, al tema, por ejemplo, del AFI, el aporte fiscal indirecto. Entonces, en el fondo tenía que ser una decisión de todos los actores. Y ahora aparentemente todos los actores del CRUCH, ya del Consejo de Rectores, se han convencido de que es una buena idea, más inclusiva, incluir este ranking. Ahora vamos a ver cómo efectivamente lo hacen y cómo empieza a funcionar esto. No es sencillo. Claro. Hay establecimientos escolares en Chile que tienen muy pocos alumnos, hay otros que tienen muchísimos alumnos, ya entonces este tema también va a ser, yo creo, delicado, pero a mí me parece una buena innovación. A mí me cabe todavía una pregunta que es, por ejemplo, ¿no se dejará estar, como se dice, por ejemplo, la educación municipalizada? Es decir, ya hay una diferencia y esta va a seguir existiendo, más todavía cuando lo que se quiere hacer es cambiar o terminar con esas diferencias tan extremas en la educación. O sea, un colegio privado es mucho mejor que un liceo municipalizado, y así está visto. Bueno, lo que yo creo que va a pasar es que no, es que se va a incluir, esto va a ser una medida que no va a resolver todos los problemas, esto va a ser probablemente más una ponderación, va a ser una parte. Recordemos que ya pesan las notas, pesa la prueba, y ahora va a haber un tercer factor que también va a pesar, que va a ser el ranking del alumno dentro de su grupo curso. Ya, pero va a ser un tercer factor de todo, o sea, no va a resolver todos los problemas y probablemente va a ser un factor más de ventaja. Ahora hay otro elemento importante que todavía no sabemos, el Ministerio de Educación, recordemos, encargó un estudio internacional de la PSU, todavía no se conocen esos resultados. Va a ser muy importante ver qué nos dice esos resultados respecto a cambios posibles en la propia PSU, ya que pueden ser también venir más adelante. Eso, claro, eso van a ser detalles que se pueden conocer más adelante y se pueden sentir más incluidos también en los propios alumnos de los colegios municipalizados. Esto va a ser un estímulo para que los buenos alumnos de los colegios municipalizados tengan más posibilidades de llegar a las buenas universidades y competir mejor con los estudiantes de los colegios pagados, esa es la verdad. Y ello es estimularse desde primero medio, por ejemplo, y decir, bueno, estas notas tiene sentido ser el mejor del curso, tiene sentido ser de los mejores alumnos, aunque no me vaya tan bien la PSU, tengo una ventaja y me es reconocido mi esfuerzo. Ese es el elemento positivo. Ahora, insisto, este tema no resuelve todos los problemas de admisión en las universidades. Ahora, José Weinstein, quiero pasar a otro tema. Está con un libro ahí que me parece sumamente interesante, si quiere lo muestra nomás, porque ¿qué sabemos sobre los directores de la escuela en Chile?
Es un tema que también lo conversábamos un poquito antes, en tiempo, y quiero hacer mención a un artículo más que aparece hoy en la prensa, que antes era o era preferible ir a un tribunal de la Inquisición que acercarse a la oficina del director de la escuela. Un terreno que no está tan profundizado tampoco, pero que se ha hecho, son 3 años de investigación con este libro. ¿Por qué surge la idea de escribir un libro de los directores de escuelas, más todavía cuando ahora está tan en boga el tema de la educación? Bueno, nosotros en realidad empezamos a perseguir este tema porque a nivel primero internacional, en la literatura comparada, es bien evidente que los directores sí hacen una diferencia. Y sí, yo creo que si uno piensa también en su experiencia personal, el director del establecimiento donde uno estudió era también alguien muy importante, era el que le da un espíritu, una impronta al establecimiento escolar, para bien o para mal. Y desde otro punto de vista, en muchos países del mundo las reformas educacionales cada vez más han reposado en los directores de escuela. Hay un gran cambio en ese sentido, que las reformas ya no vienen y los cambios desde el Ministerio de Educación, que dice todo lo que hay que hacer y el director solamente lo implementa, a un cambio en el cual el director y los directores de un establecimiento, los directivos, pasan a ser los líderes educativos de ese establecimiento, proponen, hacen, tienen iniciativa, son verdaderos líderes educativos. Y eso, sin embargo, en Chile está aconteciendo hace muy poco tiempo y es un terreno poco estudiado. Por eso a nosotros nos pareció muy importante hacer un estudio respecto a este tema, hicimos una encuesta grande, después hicimos un estudio de caso y finalmente el libro es producto de esa investigación. Bueno, hay distintos resultados. Por ejemplo, un resultado muy importante es un perfil respecto de cómo son los directores de escuela en Chile, en los cuales hay elementos que llaman la atención respecto a América Latina. Por ejemplo, son directores de escuela en general de una edad avanzada. Nosotros tenemos directores que tienen en general 54 años de edad. En América Latina el promedio es 45. Y eso nos plantea un problema importante, que es qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en 5 o 10 años más con la renovación. ¿Y eso es negativo? No necesariamente, pero sí por lo porque menos plantea un tema. Porque puede tener que ver también con un asunto la experiencia, de experiencia, claro. Y eso puede ser positivo, pero de todas maneras uno tiene que plantearse el tema, bueno, ¿tenemos candidatos suficientes para renovar la dirección escolar en Chile? Es importante, por ejemplo, para un apoderado en fijarse quién es el director de un establecimiento. Sin ninguna duda, porque lo que también aquí aparece con mucha fuerza es que los directores sí hacen una diferencia. Es decir, los resultados de los establecimientos educativos, los resultados de aprendizaje de los niños, los CIMSE, las PSU y todas estas mediciones cambian importantemente de acuerdo a qué es lo que hace o no hace el director y el equipo directivo. Un buen director, un buen equipo directivo efectivamente hace una diferencia en la calidad de la educación. Y por eso es muy importante que los apoderados efectivamente tengan conciencia. ¿Y quién es el director o directora? Deberíamos decir más directora porque hay más mujeres que hombres ejerciendo este cargo de dirección y por lo tanto vean cuál es su trabajo. Si está consciente, por ejemplo, y trabajando con los profesores, si crea buenos consejos de profesores, si sabe lo que pasa con los alumnos y si trabaja fuertemente con los apoderados. Los apoderados tienen que ser un aliado de la escuela. Ahora, uniendo, por ejemplo, esta misma investigación que se ha hecho acerca de los directores de colegio y de lo que va a pasar ahora con este ranking de notas en la enseñanza media para el proceso ya de las universidades, ¿qué responsabilidad cabería en un director de escuela? Bueno, yo creo que además del ranking de nota hay una responsabilidad más general de los directores de escuela de cómo efectivamente ellos logran mejorar la calidad de la enseñanza. Para eso es muy importante que no tengan un rol prescindente de lo que pasa en las aulas y que al revés sean personas muy involucradas en el trabajo que hacen sus docentes cotidianamente. Hoy en día en Chile, desde el año 2009, tenemos una Ley General de Educación que reemplazó a la LOCE y que una de las cosas que dice, además de decir este rol de líder educativo que yo decía, es que el director del establecimiento debe ir y supervisar en aula a los docentes, es decir, debe ver cómo están trabajando los profesores. Eso, por ejemplo, es un rol muy importante. Sin embargo, lo que aquí se muestra es que todavía estamos en ciernes de que los directores de escuela les cuesta todavía supervisar el trabajo en aula y retroalimentar, porque no hay una formación adecuada. Es decir, los directores de escuela en Chile, lo que tenemos es mucha cantidad, son personas muy empeñosas, muy motivadas, que han hecho un esfuerzo enorme por capacitarse y habitualmente tienen diplomados y tienen magísteres, han estudiado muchísimo, muchas veces a costa de ellos. Sin embargo, el tipo de formación que han encontrado en general en las universidades es extraordinariamente academicista, está muy hecho en las teorías, tiene muy poco que ver con la práctica real que tienen que hacer en la escuela. Por eso uno de los llamados de atención más importantes que sale de este libro y de esta investigación es que tiene que haber un cambio muy significativo en la formación de los directores, desde el punto de vista de la calidad, pero también de la oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? Que los directores en Chile, sobre todo, se los forma con un magíster, un diplomado, antes de que asuman el cargo.
No hay, por ejemplo, una inducción al cargo. Cuando alguien le nombra a ti, por ejemplo, y te nombran director de un establecimiento escolar, tú llegarías y tendrías que empezar inmediatamente a trabajar ahí con un conjunto de otros profesores de 50, a veces 70, 80 profesores, algunos mayores que tuvo con más experiencia, y sin embargo tú no tienes ninguna inducción. Los buenos sistemas educativos lo que hacen es que ponen a otra persona que a ti te apoyaría durante un año o 6 meses y iría trabajando contigo de tal manera que tú puedas tener una buena inducción al cargo. Esas son cosas que todavía nos falta por hacer. Por ejemplo, especializarme yo donde me estoy desempeñando. Esa sería una buena idea. Y acompañarte en ese proceso, o sea, todo lo que es la formación continua y el desarrollo profesional en distintas etapas es algo también importante. También otra cosa importante que aquí no tenemos es la evaluación de los directores. O sea, somos un país que evalúa a los profesores, pero no evalúa a los directores. Entonces hay un tema también importante, cómo uno hace una evaluación de los directores, que es importante. El director, como decíamos, muy importante para el trabajo de los docentes. Bueno, evaluamos los docentes, no evaluamos los directores. Un elemento importante a introducir sería eso. Me imagino que conocen el caso de Cristina Barahona, que es esta directora de un colegio de excelencia, de un liceo de excelencia de la comuna de San Ramón, que es mujer y es directora de un colegio. Y bueno, en el último CIMSE, por ejemplo, ella se hizo, después de conocidos los resultados, bien conocida sobre todo porque cuál era su metodología. Y su metodología era precisamente eso, hacer algo muy en la práctica y conversar mucho con los alumnos, saber quiénes pertenecen a los alumnos, e incluso iban a buscar, bueno, lo que ella ha contado por lo menos, de ir a buscar a los alumnos a las casas para motivarlos que estudiaran. Es así, es tan extremo porque no me imagino a todos los directores de todos, de todos los colegios que vayan a buscar los alumnos a la casa para... Bueno, lo que pasa es que también en Chile, como estamos sometidos al tema de que a los establecimientos escolares se les paga por asistencia a los alumnos, hay muchos directores que tienen que hacer eso también, ¿no es cierto? Que están motivados y que tienen una presión fuerte por efectivamente lograr que vayan los alumnos, que se matriculen, quienes después asistan a clases. Pero lo que yo rescato de ese caso que tú cuentas es la motivación. Y eso en general está presente en nuestros directores y directoras. Está una motivación por hacer bien las cosas, por trabajar, y muchas veces lo que no tienen son herramientas concretas de cómo hacer mejor este trabajo educativo. Y una de las lecciones que sí que surge, que coincide con lo que tú dices, es que un buen director tiene que saber lo que le está pasando a sus profesores primero y a sus alumnos después. Y tiene que darle espacio de participación a los apoderados. Esa es también otra lección que parece importante. Otro tema que también aparece, por ejemplo, es el tema de los particulares subvencionados. Aquí lo que se muestra en este libro y en las investigaciones que aquí hay es que efectivamente cuando se hacen políticas a los directores va a haber que pensar también en el mundo particular subvencionado. Ellos no desarrollan mejores prácticas que los directores de liceos municipales y de escuelas municipales. Por eso hay también este tema de las políticas, no son políticas que solo tengan que ir al sector municipal, como a veces se piensa. También tiene que ir al sector particular subvencionado, que tiene todavía muchas carencias. Bien, José Weinstein, queremos agradecerle por estar aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes.